Hola, ¿cómo están, estimados y estimadas estudiantes de métodos? Para hoy vamos a ver el capítulo 5 del libro de Barrantes. Este capítulo nos va a enseñar cómo hacer una investigación bajo el enfoque cuantitativo y bajo el enfoque cualitativo. Como es un capítulo tan grande y como es el último capítulo que vamos a leer de este libro, voy a hacer diferentes entregas sobre el capítulo. No voy a hablar, por ejemplo, en esta semana de todo el capítulo, sino de una parte del capítulo, que es la referida a cómo se hace una investigación bajo el enfoque cuantitativo, y voy a llegar hasta el marco teórico. La próxima semana voy a terminar de hablar de las otras partes de una investigación bajo el enfoque cuantitativo. Entonces, vamos entonces de una vez a hablar sobre la investigación bajo el enfoque cuantitativo. Lo primero que tenemos que hacer en una investigación de este tipo es definir el problema y su importancia. Para lograr una buena definición del problema hay que tomar en cuenta tres aspectos. El primer aspecto es contemplar el problema en sí junto con los datos que hemos recolectado sobre su existencia. Esta serie de datos que hemos recolectado configuran lo que son los antecedentes, que además pueden incluir una breve descripción de la bibliografía sobre el tema. Luego tenemos otro aspecto, que es que cuando terminamos esta parte, debemos redactar con claridad cuál es el problema por investigar. Todo problema en el fondo es una interrogante, y así es como hay que formular el problema, como una interrogante. El tercer aspecto que hay que tomar en consideración es que debemos destacar la importancia del problema. Es necesario referirse a la significación del problema. Se requiere determinar si el tiempo, los recursos invertidos o por invertir en su solución están relacionados con el aporte que se puede obtener con nuestra investigación. De tal manera que para formular el problema hay que desarrollar los antecedentes, una definición del problema y hablar sobre la importancia del mismo. Cuando tenemos esto, ya podemos pasar a la segunda etapa, donde ustedes van a establecer las hipótesis o los objetivos. Dependiendo del tipo de investigación, se usan hipótesis o se usan objetivos. Resulta que para muchos todo proceso tiene como requisito el planteamiento de hipótesis. Para otros, solo las investigaciones experimentales o cuasi experimentales requieren su planteamiento. Para las investigaciones no experimentales, trabajamos con base en objetivos. Básicamente, en este nivel, pensemos sobre todo en que vamos a trabajar con objetivos. Estos son los puntos de referencia que guían y orientan la investigación, y a cuyo logro se dirigen los esfuerzos de la investigación. Los objetivos se formulan principalmente para cumplir con tres cosas: señalar qué es lo que se debe investigar, evitar confusiones y orientar el proceso completo. Los objetivos son metas que se alcanzan en la investigación y no deben confundirse con las metas por alcanzar con la investigación terminada, o sea, con las proyecciones. Una cosa son los objetivos, otra cosa son las proyecciones que se obtienen cuando ya terminamos la investigación, cuando tuvimos todos los datos que queríamos. Cuando hablamos de objetivos, se suelen definir o diferenciar
dos clases de objetivos, los objetivos generales y los objetivos específicos. Los objetivos generales pretenden metas muy amplias, o sea, el objetivo específico, el objetivo general, lo que pretende es abarcar la totalidad del problema por resolver. Los objetivos específicos, por lo contrario, son de un alcance menor y abarcan subproblemas o partes del objetivo general. Lo importante es que la unión de los objetivos específicos o la suma de los objetivos específicos dé como resultado el objetivo general, porque el objetivo general no puede abordarse directamente, sino que tiene que segmentarse en objetivos específicos o segmentarse en subproblemas. Cuando tenemos estos subproblemas, procedemos a definir los objetivos específicos. El infinitivo verbal en un objetivo específico es menos abarcador que en el caso de un objetivo general. Por ejemplo, infinitivos que podemos utilizar dentro del objetivo específico o de los objetivos específicos pueden ser identificar, enumerar, determinar, definir, enunciar, analizar, enlistar, entre otros. Mientras que en el caso del infinitivo verbal o los infinitivos verbales que podemos utilizar para los objetivos generales son más abarcadores y de hecho denotan mayor complejidad cognitiva, denotan una actividad cognitiva o una habilidad cognitiva más compleja. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar verbos como investigar, diagnosticar, evaluar, analizar, proponer, entre otros, que son más complejos de alcanzar, son más demandantes que los verbos que se utilizan para formular los objetivos específicos. Se recomienda que una investigación tenga un objetivo general y mínimo 2 objetivos específicos. Igual, tradicionalmente se proponen siempre 3 objetivos específicos, pero eso depende de lo que ustedes pretenden investigar. Ya hablamos entonces de los objetivos. Dijimos que por lo general se aplican en investigaciones no experimentales. Hablemos ahora de las hipótesis, que sí se aplican a las investigaciones experimentales o las investigaciones cuasi experimentales. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una proposición tentativa que pretende resolver un problema o explicar algún fenómeno. Expresa en forma simple una formulación de las expectativas sobre las relaciones entre las variables del problema. Es importante identificar en este caso cuáles son las variables de un problema. Por lo general vamos a encontrar 2 variables, una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente podríamos entenderla como la causa y la variable dependiente podríamos entenderla como el efecto. Cuando establecemos una relación de causalidad, entonces establecemos una relación entre 2 variables, la independiente causa y la dependiente efecto. ¿Qué buscan las hipótesis? Las hipótesis buscan proporcionar una explicación tentativa del fenómeno, suministrar una formulación racional que es comprobada directamente en la investigación y busca, como los objetivos, dar dirección a la investigación. Tanto los objetivos como las hipótesis están en función de guiar al investigador en su investigación y deben cumplir con ciertos requisitos, son más demandantes que los objetivos. Por ejemplo, si manejamos hipótesis, debemos establecer las variables del estudio. Por ejemplo, variables dependientes y variable independiente. Y debemos establecer cuáles van a ser las relaciones entre esas variables. Porque, si bien es cierto,
podemos establecer relaciones de causalidad, podríamos ofrecer otro tipo de relaciones, como una correlación. Y deben contener como mínimo un mínimo de supuestos referidos al problema. Muy bien. Pasemos ahora, una vez que tenemos claros los objetivos y las hipótesis y cómo los objetivos se aplican a un tipo de investigación y las hipótesis a otro tipo de investigación, vean que estamos dentro del enfoque cuantitativo. Ahora pasamos a ver cómo se elabora el marco teórico bajo este enfoque. De acuerdo con Barrantes, el objetivo principal o los objetivos principales del marco teórico son los siguientes. Primero, ubicar el tema objeto de estudio dentro del conjunto de teorías existentes con el fin de precisar en cuál corriente de pensamiento se inscribe. ¿Ok? Es decir, tenemos que ver nuestro tema en cuál teoría se inscribe. Es fundamental. Segundo, debemos detallar cada uno de los elementos de la teoría que serán directamente utilizados en el desarrollo de la investigación. Todos los conceptos que va a abarcar mi investigación, pues tengo que definirlos. Tercero, establecer las relaciones más significativas que se dan entre todos esos elementos teóricos o entre todos esos conceptos. Una teoría está compuesta de conceptos y no solamente tenemos que describirlos, definirlos, sino que mostrar cuáles son sus relaciones. Recordemos que si vamos a utilizar hipótesis, debemos identificar cuáles son las variables y cada una de esas variables tiene que ser definida. La elaboración del marco teórico comprende dos etapas fundamentales. La primera, una revisión exhaustiva de la literatura correspondiente. Y la segunda, el desarrollo de una perspectiva teórica. Vean que hay una distinción entre lo que es estado de la cuestión y marco teórico. El estado de la cuestión es muy importante para desarrollar el marco teórico, pero no lo agota, dado que el marco teórico implica el desarrollo de una perspectiva teórica que no nos la va a dar necesariamente los antecedentes del problema. Nosotros tenemos que desarrollarla por nosotros mismos. Para llevar a cabo la detección de la información, puedo hacer uso de fuentes primarias o directas, o sea, las que me proporcionan información de primera mano, o de fuentes secundarias, que son compilaciones, resúmenes, listados de referencias publicadas en un área del conocimiento. Incluso puedo hacer uso de fuentes terciarias, que son documentos que compendian nombres y títulos de publicaciones periódicas, boletines, etc. Esta información que yo recolecto debe ser ordenada en un cierto tipo. Se recomienda que se haga una tabla de contenidos dividiendo el tema en subtemas. Para ello, ustedes tienen que seguir un orden lógico, ya sea cronológico por el tiempo o tomando en cuenta los objetivos propuestos, siguiendo, digamos, el orden de los objetivos propuestos, por teorías consultadas o por subproblemas. Con este mismo criterio, debe ordenar las fichas extraídas para evitar que el marco teórico dé la impresión de saltar de un tema a otro sin un hilo conductor. En la segunda etapa, vamos a desarrollar la perspectiva teórica, que se inicia después de terminar de leer sobre el tema. Y a veces vamos a encontrar diferentes situaciones. Por ejemplo, en algunos casos vamos a encontrar una
teoría perfectamente desarrollada sobre el tema. En otros, hay varias teorías que se aplican al problema en estudio. Hay otros casos donde solamente hay piezas o trozos de teoría con apoyo empírico moderado o limitado que aplican al problema de investigación. Y en otros casos menos usuales, existen algunas guías no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. En cada una de estas situaciones hay que proceder de manera distinta. En el primer caso, cuando tengo una teoría completa, pues me monto en esa teoría para desarrollar la perspectiva. Cuando hay varias teorías, tengo que elegir cuáles son las más útiles. Cuando hay diferentes trozos de teoría, lo mejor es que yo ordene la información en un orden lógico, sobre todo siguiendo los objetivos planteados. Y cuando no hay investigaciones o hay ideas vagas, lo mejor que ustedes pueden hacer es buscar información que, aunque no esté referida directamente al problema, los ayude a orientarse en el estudio, pero aquí tienen que tener mucho cuidado de no divagar en temas ajenos al estudio. Pues bien, esto sería todo con respecto a cómo hacer una investigación dentro del enfoque cuantitativo, tomando en cuenta desde el planteamiento del problema y su importancia, pasando por los objetivos e hipótesis, hasta llegar al marco teórico. La próxima semana estaremos viendo otros aspectos de la investigación bajo el enfoque cuantitativo. Muy bien, con esto quedamos aquí. Nos estamos viendo.